María Valtorta, Cuadernos de 1944, 16 de marzo. Dice Jesús: Quiero que tú y muchos otros consideréis una virtud de la que os ha derivado un gran bien, el bien más grande, así como de su contrario os ha venido tanto mal, el mal mayor. Ya te he hablado de ello, mas tu sufrimiento no te ha hecho recordar las palabras. Te las repito porque me urge que las conozcáis. Dado que os amaba infinitamente, yo quise ser vuestro Redentor, mas no lo fui únicamente por la sabiduría, ni por la potencia, ni por la caridad. Estas son tres características, tres dotes divinas, y las tres obraron en la redención del género humano, pues os instruyeron, os conmovieron con milagros, os redimieron con el sacrificio. Mas yo era el hombre, y por serlo debía poseer esa virtud, cuya pérdida había perdido al hombre, y redimiros con ella. El hombre se había perdido por haber desobedecido al deseo de Dios. Yo, el hombre, he debido salvaros obedeciendo al deseo de Dios. Dice Pablo que yo, tras haber ofrecido en los días de mi vida mortal plegarias y súplicas con fuertes gritos y con lágrimas para salvar al hombre de la muerte espiritual, fui escuchado por mi reverencia, y agrega que, habiendo alcanzado la perfección, porque había aprendido, o sea, porque había cumplido por obediencia, me convertí en la causa de salvación eterna para todos los que me obedecen. Por lo tanto, Pablo dice, con palabras que el Espíritu hace verdaderas, que yo, el Hijo de Dios hecho hombre, alcancé la perfección por medio de la obediencia y pude ser redentor gracias a ella. Yo, el Hijo de Dios, alcancé la perfección con la obediencia. Yo redimí con la obediencia. Si meditáis profundamente acerca de esta verdad, tenéis que sentir lo que siente el que está pronto sobre una elevada ensenada marina y desde allí mira fijamente la profundidad y la inmensidad del mar, y le parece hundirse en ese abismo líquido del que no conoce ni la profundidad ni los confines. Es la obediencia, es ese mar ilimitado y abismal, en el que me sumergí antes que vosotros, para volver a la luz a los que habían naufragado en la culpa. Es el mar en el que tendrían que sumergirse los verdaderos hijos de Dios, para ser redentores de sí mismos y de sus hermanos. Es el mar que no tiene solamente grandes profundidades y grandes olas, sino también playas bajas y pequeñas olas que parecen bromear con la arena de la orilla, esas olitas que tanto les gustan a los niños que juegan con ellas. La obediencia no está hecha solamente de horas excelsas, en las que obedecer significa morir como hice yo, en las que obedecer significa arrancarse del lado de una madre como hice yo, en las que obedecer significa renunciar a la propia morada como hice yo, al dejar el reino por vosotros. La obediencia está hecha también de cosas minúsculas de cada hora, que van cumpliéndose sin refunfuños a medida que se presentan. ¿Qué es el viento? Es siempre un torbellino que inclina la cima de los árboles seculares y la dobla, la quiebra, la echa al suelo. No, no es solo eso. También es viento cuando, con mayor levedad que una caricia materna, peina las hierbas del prado y el trigo en el que brotan los retoños y los hace ondular apenas, como si la cima de sus verdes tallos se estremeciera de alegría al ser rozados por la brisa ligera. Las pequeñas cosas son la brisa ligera de la obediencia. Son pequeñas, mas cuánto bien hacen. Ahora es primavera. Qué dulce sería esta estación si la sangre no la manchara. Las plantas, que saben amar y obedecer al Creador, están poniéndose su nuevo atavío, hecho de esmeraldas, y se engalanan con flores como una novia. Los prados parecen un encaje, un terciopelo bordado de flores, y los bosques muestran su felpa perfumada, bajo una bóveda de cimas verdes y sonoras. Mas, si no existieran los tenues vientos de abril, y también las alocadas ráfagas de marzo, cuántas flores quedarían sin fecundar, y cuántos prados sin agua. Por lo tanto,
Las flores y las hierbas habrían nacido para morir sin un objetivo. El viento empuja las nubes y de este modo riega flores e hierbas. El viento hace que las flores se besen. Lleva a las plantas lejanas el beso de otras, igualmente lejanas, y en su alegre carrera de ramo en ramo, de árbol en árbol, de huerto en huerto, fecunda y hace que esas flores se conviertan en fruto. También la menuda obediencia a todas las cosas que Dios os presenta, a través de los acontecimientos del día, hace lo que el viento con las plantas y las hierbas de los prados y huertos. De vosotros, que sois flores, hace frutos, frutos de vida eterna. Bienaventurados los que, atrapados en el torbellino del amor y de su amor, cumplen el sacrificio total de sí mismos, los pequeños redentores que me perpetúan y que llegan a la obediencia suprema, al beber mi mismo cáliz de dolor. Mas, bienaventurados también los que, aun sin tener el coraje de decirle al torbellino del amor, te amo, heme aquí, tómame, saben doblarse al viento leve del amor que sabe graduar las fuerzas del hombre, su hijo, y dar a cada uno esa presión determinada que es capaz de soportar. Oh hijos, os parece que la prueba es muchas veces superior a vuestra fuerza, y nunca como ahora os parece que es así. Pero eso os sucede porque os empecináis, porque sois soberbios y desconfiados. Queréis obrar por vosotros mismos, y no os abandonáis a mí. No soy un verdugo, soy el que os ama. Soy un Padre bueno, y si no puedo anular la justicia, al menos aumento para compensar la misericordia. Y la aumento tanto más, cuanto más crece la necesidad de justicia, debido a la marea de delitos, de blasfemias, de desobediencias a la ley que cubre la tierra. Naufragáis en esa marea, naufragáis los inocentes, los casi inocentes, los culpables, los grandes culpables. Mas si para estos últimos la profundidad del naufragio estará en las profundidades de Satanás, y esto ya en vida porque, aunque fingen vivir en paz, están destruidos por una conciencia que les acosa y no les deja en paz. Para las otras dos categorías, esa profundidad estará en mi misericordia. Está en ella para los que son casi inocentes, y está en mi corazón para los inocentes. Mas como misericordia y corazón ya son cielo para estos, tras los consuelos que no les niego en la tierra, como tú sabes, ya está preparado el cielo. También le dije otra cosa a tu espíritu, y tu espíritu no pudo hacérsela escribir a tu carne agotada. Te la repito ahora. En toda esta enseñanza mía, no hay lección o visión que os haya dado sin seguir un diseño educativo mío, que no comprendéis o que comprendéis con atraso y de modo parcial. Si meditarais con la lucidez de la intuición, veríais que las lecciones que os doy por medio de los dictados o las contemplaciones del portavoz están relacionadas siempre con hechos que están a punto de producirse. Lo hago para daros una ayuda sobrenatural. Suponiendo que el mundo no se degrade total y bestialmente, estas páginas harán mucho bien a las almas también en el futuro, porque contienen enseñanzas de ciencia eterna. Mas para vosotros, que vivís en esta hora fatal, son también una guía y un consuelo en las horas que estáis viviendo. También vosotros, como los primeros cristianos de Pablo, os habéis hecho algo débiles en entender, y aún tenéis necesidad, de nuevo, de que os enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y estáis obligados a alimentaros con leche y no con un alimento sólido. Os habéis vuelto niños, pero no lo sois por la inocencia y la ingenuidad, no lo sois por la fe segura, sino por vuestra incapacidad de caminar en la fe y de comprender sus verdades. Habéis retrocedido tanto. Las palabras de la justicia son solo un sonido que resuena en vuestro oído, y a veces ni siquiera lo percibís. No es para vosotros alimento de vida. No puede serlo, porque no lo asimiláis. Por vuestra culpable indiferencia, por vuestra culpable simpatía hacia la culpa, vuestro espíritu,
está atacado de infantilismo y ya no posee ese zumo que lo hace capaz de convertir en propia nutrición el alimento robusto de los adultos en la fe. O no tenéis religión, o tenéis una religión que consiste en una coreografía de formalidades y sentimentalismo. Mas, ¿sabéis qué quiere decir religión? ¿Sabéis qué quiere decir religión? Quiere decir seguir a Dios y su ley. No es solo cantar bellos himnos, hacer bellas procesiones o bellas funciones religiosas, concurrir a prédicas elegantes, ser el miembro A o B de una determinada asociación. Todas estas son cosas que estimulan vuestro sentimiento y nada más. Religión quiere decir hacer del hombre animal el hombre semidios. A través de la religión es necesario anular la animalidad en sus muy variadas formas, que van de la carne al pensamiento. Abajo la gula, abajo la lujuria, fuera la avaricia, abajo la apatía, que se mate a la mentira y a la soberbia. Sed castos, caritativos, humildes, honestos, en fin, sed como Dios quiere y como yo os he enseñado a ser. Entonces seréis adultos en la religión, en la fe. Seréis hombres verdaderamente formados, que tenéis aleccionadas vuestras facultades al discernimiento del bien y el mal por la práctica. Por este motivo, dejo de lado las enseñanzas elementales y vengo a instruiros sobre lo más perfecto, porque quiero llevaros a ese nivel. Seréis pocos, se tratará solo de los que tienen sed de justicia, sed de verdad, sed de saber. Mas a estos, mis bienaventurados, les doy un pan que les ayuda a gustar cada vez mejor el otro pan, que soy yo, Eucaristía. También en mi vida pública hice preceder el pan de la palabra al pan del sacramento, pues aquel siempre debe preparar para éste. La Iglesia docente existe para eso, para perpetuar mi ministerio de maestro y haceros capaces de extraer del sacramento el máximo poder vital. Mas, ay de quienes, tras haber sido iluminados, prefieren volver a las tinieblas. Ay de los que, tras haber saboreado el alimento celestial, prefieren los bocados de Satanás. Ay de los que, luego que el Espíritu Santo les dio la conciencia de la verdad, volvieron a ser brutos, deshonrándose a sí mismos. No es posible que, tras haber precipitado, vuelvan por penitencia, pues si es verdad que yo concedo abundantemente mi perdón a la debilidad del hombre, soy inexorable con quien quiere permanecer en el mal, tras haber elegido el mal espontáneamente como propio rey. Y vosotros, a quienes hago gustar la dulzura de la palabra de Dios, que se difunde nuevamente para hacer frente a la excesiva mudez sacerdotal, a la excesiva ceniza tibia, cuando tendría que ser fuego vivo, que se difunde para neutralizar en mis noveles discípulos el veneno de Satanás que circula por la tierra. Vosotros, por quienes levanto los velos que ocultan los secretos de mi jornada humana y los misterios del futuro siglo, vosotros, sed dignos de tal don. Convertíos en espigas lozanas y no en árida paja, lista para el fuego. Seréis espigas para el trigo eterno, renaceréis en el cielo. Oh, la alegría de estar fuera del mundo, la alegría de estar donde está Dios. Cuando exhalé mi espíritu y pude volver a ver al Padre, experimenté una beatitud como no la había experimentado nunca por la eternidad. Y aún perdura, porque ahora sé qué quiere decir estar separado del cielo, estar separado de Dios. Sufrí en mí todas las experiencias para poder defenderos ante el Altísimo, mas en verdad os digo que mi misma bienaventuranza será la vuestra cuando estéis aquí, fuera del exilio, conmigo, junto al Padre, en la patria del amor. Oh hijos, estaréis en la patria del amor, allí donde no hay más odio ni delitos, donde no hay más llanto ni terror.
Jesús me dice que escriba también esas palabras sobre la función de ciertas almas en el mundo. Lo hago aunque, por estar tan débil y atormentada, me da vueltas la cabeza como una perinola. ¿Has comprendido ahora el porqué de los conventos de clausura, su razón de ser? No todos tienen tiempo de rezar, visto que están tan empeñados en la vida activa. Es verdad que la actividad honesta es ya plegaria, y por eso los que rezan mientras trabajan están justificados. Mas son muchas las necesidades del hombre, y son muchos los hombres que no rezan en absoluto. Los que viven en el claustro rezan por todos los que no quieren o no pueden rezar, de modo que cada día aporte ese número de homenaje que requiere la divinidad. Pensad que en el cielo no existen pausas para el gloria a Dios. Le rezan a Dios para honrarle, le rezan para aplacarle, le rezan para impetrarle. Son los brazos que están alzados sobre los que combaten y piden por todos. Tú, en tu casa, eres la pequeña enclaustrada que reza por todos, mas tu caridad debe ser vasta como el mundo. Más aún, debe ser vasta como toda la creación, debe invadir también el cielo, o mejor, debe comenzar por él. Rezar para elevar alabanzas y ofrecer reparaciones a Dios, que es insultado por tantos seres. Rezar por quien no reza. Rezar por la Iglesia. Rezar por el sacerdocio, que si no vuelve a ostentar el esplendor de un mártir como Lorenzo, os hará cada vez más propensos a la idolatría. Rezar por la sociedad humana, para que venga Dios si quiere salvarse. Rezar por la patria, para que goce de paz y bien. Rezar por quien sufre, por quien tiene hambre, por quien no tiene un techo. Rezar por quien duda y se siente aferrar por la desesperación. Rezar, rezar, rezar. No tengáis temor. Si vosotros que rezáis por todos, no rezáis por vosotros, rezo yo por vosotros al Padre, quedaos tranquilos. Las almas que oran en el mundo, las que saben convertir su enfermedad no en un ocio forzado, sino en una actividad santa, son las pequeñas clausuras que yo desparramo en el mundo como flores para ayudar a las grandes clausuras y para aplacar al Padre y llevar alivio a la humanidad con esta suma de incansables plegarias. Y ahora, Padre, le diré que estoy conmovida por la bondad de Dios, de la cual ha derivado la suya. Jesús se lo ha inspirado. Yo deseaba tanto entrar en la Orden Tercera de la Dolorosa. Si no hubiera sido desde niña muy devota de San Francisco de Asís y no hubiera sufrido muchas experiencias dolorosas con sacerdotes pertenecientes a los siervos de María, me habría dirigido a la Orden de la Dolorosa o a la del Carmen cuando, en 1926, decidí entrar en una Orden Tercera porque quería ser de María, aun cuando era una cabrita, como dice Jesús. Como la conocía poco, la amaba mal, pero instintivamente yo iba hacia ella. Ahora, desde que la he visto sufrir, la amo como amo a su hijo, con todas mis fuerzas, y por eso se había agudizado mi deseo de pertenecer a la Dolorosa. No lo decía, pero llevaba clavada en la garganta la espina del deseo. Doy gracias a Jesús y a su madre, porque se lo han dicho a usted, y le agradezco a usted por haberlo comprendido. Es inútil. Ya desde el año pasado he dicho que la Virgen Dolorosa ha obrado siempre de modo prepotente para conmigo. Ha querido que fuera guiada por un hijo suyo. Ha querido para su altar la labor que yo había hecho para otros altares. Ahora quiere que yo muera con su atavío. Pues bien, esperemos que quiera de su hijo lo que le pido para todos, la paz, y lo que le pido para mí, la salvación de mi pobre alma. Y de este modo también usted tendrá a su Fernanda Lorenzoni. Y ahora basta, de lo contrario me desmayo.